Hoy estudiemos las palabras de Dios con el tema «El que persevere hasta el fin será salvo». Pasaron muchas cosas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Entre ellos, permítanme contarles una historia que corresponde al título del sermón de hoy. En el relevo de patinaje de velocidad en pista corta de 3.000 metros, una patinadora se cayó mientras pasaba el testigo. Incluso una diferencia de una centésima de segundo puede decidir el ganador. Caer en este tipo de carrera hace que sus posibilidades de ganar sean casi nulas. Después de caer, estaba a media vuelta por detrás de todos los demás. Si ya estaba a media vuelta por detrás, creo que debería haber abandonado la carrera. Sin embargo, su equipo la terminó, quedó en primer lugar e incluso estableció un récord mundial. Al completar la carrera sin darse por vencidos, quedaron primeros con gran margen por delante del segundo y del tercero. Hermanos, mientras caminamos por el desierto de la fe, a veces caemos debido a varias tentaciones. A pesar de que nos enfrentamos a muchas situaciones que nos hacen caer, no tenemos que volver a levantarnos y llegar a nuestro destino, el reino de los cielos. En el camino hacia el cielo, a veces caemos y enfrentamos una tentación que nos hace pensar, ¿debería rendirme? Sin embargo, seamos los miembros de la familia celestial, que entraremos en el eterno reino de los cielos sin rendirse. Jesús dijo, solo el que persevere en la fe hasta el fin, hasta el momento en que se abran las puertas del glorioso reino celestial, podrá ser salvo. Veamos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, éste será salvo. Aquí, hasta el fin, significa hasta que se acabe. El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, éste será salvo. Incluso si nos encontramos con muchas situaciones difíciles, debemos perseverar en nuestra fe hasta el fin. A pesar de que la patinadora en el relevo femenino de 3.000 metros se cayó, ella se levantó y continuó. Aunque estaba tan atrás y podrían haberse rendido, siguieron patinando y ganaron el primer puesto, incluso estableciendo un nuevo récord mundial. Cuando vi esto, pensé, esto no es simplemente una anécdota de un deporte, sino que parece que Dios creó esta situación para nosotros. Mientras recorremos el largo viaje en el desierto de la fe, podemos enfrentarnos a muchas tentaciones y a veces debilitarnos en la fe. Algunos pueden desgastarse o caerse. Dios ve el fin desde el principio. Entonces, ¿qué palabras de aliento nos da? Persevera hasta el fin. El que persevere será salvo.
Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué serán? Este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios permitió que nuestro evangelio fuera predicado en todas partes. Este evangelio ha entrado en todos los continentes, naciones, regiones, y ahora incluso en las ciudades restantes. Hermanos, no nos cansemos, sino tengamos ánimo hasta el final. ¿No será el eterno reino de los cielos más valioso y significante si entramos en él después de permanecer firmes hasta el fin? Por favor, no tomen el camino fácil. Los caminos que estamos recorriendo a veces pueden resultar agotadores, y la vida parece sin sentido y sin esperanza. Algunas personas pueden estar viviendo este tipo de vida. Sin embargo, después de superar todas esas cosas, el reino de los cielos hacia el que caminamos se vuelve más valioso. Dado que esta tierra es la ciudad de refugio, no podemos vivir sin dificultades. Si tratamos de buscar el ambiente, las condiciones de vida y la felicidad que tendremos en el cielo en esta ciudad de refugio, siempre fracasaremos. Cuando parece que tenemos las circunstancias adecuadas para trabajar, no tenemos a las personas idóneas. Y cuando tenemos a las personas idóneas, no tenemos las circunstancias adecuadas. Cuando una cosa parece estar bien, otra no lo está. Y cuando la otra cosa parece estar bien, la otra falla. Vivimos en este tipo de situación. A pesar de eso, si nos mantenemos firmes hasta el fin, Dios nos concederá a cada uno de nosotros una medalla de oro. ¿No será glorioso tener una medalla de oro espiritual? La corona celestial que vamos a recibir es más valiosa. El cielo seguirá siendo un lugar maravilloso, incluso si entramos en él después de vivir una vida cómoda y fácil en este mundo. Pensemos en el apóstol Pablo, que hizo todo lo posible por ir al cielo mientras estaba en esta tierra. Soportó la desnudez, el frío, el hambre, la sed y la falta de sueño por el Evangelio. ¿Quién valorará más el cielo? ¿Pablo o alguien que lo ganó después de vivir una vida cómoda? Por esta razón, Dios pone problemas, dificultades, pruebas y persecuciones temporales en nuestro camino. ¿No dice la Biblia que Dios siempre está supervisando las situaciones y ayudándonos a superar todas las pruebas? Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio, cuando empezamos nuestra vida de la fe. Dios nos hizo saber que absolutamente participaremos en su gloria. Dios dijo que nuestra vida de fe adquiere sentido cuando nos mantenemos firmes hasta el final. Si mientras estamos en cabeza nos damos por vencidos a la mitad, nunca podremos recibir el primer puesto. Significa
que no merecemos recibir ninguna recompensa. Por eso Dios dijo, participaremos en la gloria de Cristo si permanecemos firmes hasta el fin, con la confianza que teníamos al principio. Pasemos a 1 Corintios, capítulo 10, y grabemos en nuestro corazón las palabras, el que persevere hasta el fin será salvo. La razón por la que necesitamos leer este capítulo es porque nuestra vida de fe es la misma que la vida de los israelitas en el desierto durante 40 años. La relación entre su viaje de 40 años a Canaán y nuestro viaje al cielo es como una sombra y la realidad. Muchos israelitas no llegaron al fin, Canaán, porque se sintieron desanimados y se dieron por vencidos a medio camino. Por lo tanto, no debemos seguir su ejemplo en nuestro camino al cielo. Aunque se rindieron a la mitad, ¿qué debemos hacer? Debemos decir, seguiremos a Dios donde quiera que nos guíe hasta el fin. Seguiremos a Dios sin perder la esperanza, aunque nuestra vida es dolorosa y agotadora, y tenemos ganas de rendirnos una docena de veces al día. Nunca podemos abandonar nuestra fe con la confianza que teníamos al principio. Con esta resolución, debemos seguir adelante. Veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué ocurrió? Quedaron postrados en el desierto. Todos los cuerpos que quedaron postrados fueron de aquellos que se rindieron. No llegaron al final, ya que pusieron muchos tipos de excusas. Consideraban cada situación desfavorable que enfrentaban como una dificultad. Y por eso vinieron a quejarse y a murmurar. Incluso influyeron en las personas que los rodeaban. Entonces, el versículo 5 explica que sus cuerpos fueron postrados por el desierto al final. Veamos el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué nos dará? Él nos dará una salida, para que podáis soportar. Dios abrirá el camino si estamos decididos a permanecer en nuestra fe hasta el fin. Lo que enfrentamos no es una montaña alta que no podamos escalar o un pantano que no podamos cruzar. Dios nos pone en circunstancias o entornos difíciles temporalmente, pero cuando esto sucede, Dios nos abre un camino
para superarlos y evitarlos. Si tenemos la determinación de seguir adelante hasta el fin sin perder la fe, Dios siempre nos guiará. Por lo tanto, les pido a todos los hijos de Sión que sigan el camino que Dios les abre para que puedan llegar al cielo con seguridad. Aquí se menciona la palabra tentación. ¿Qué se necesita para vencer la tentación? Necesitamos fe. Para vencer las tentaciones, no hay nada mejor que la fe. Dios estaba disgustado con los israelitas, por lo que fueron destruidos y sus cuerpos fueron postrados por el desierto. En esta época, no vivamos como los israelitas de hace 3.500 años, sino que vivamos con alegría y felicidad, con la fe en Padre y Madre celestiales. Les pido que tengan la esperanza de ir a nuestro hogar espiritual, el cielo, muy pronto, y sigamos adelante con esta fe. Entonces, ¿con qué tipo de fe los antepasados vencieron todas las tentaciones y recibieron una amplia bienvenida en Canaán? Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pensémoslo detenidamente. Los eruditos tienen opiniones ligeramente diferentes sobre la construcción del arca, pero dicen que a Noé le debe haber tomado entre 40 y 120 años construir el arca. Si lo pensamos bien, Noé se concentró solamente en construir el arca durante mucho tiempo. Esto no es algo que se pueda hacer fácilmente. En esa época, Dios dijo, la lluvia caerá sobre esta tierra y la inundará. Fue una situación increíble. Imaginemos a Noé aguantando con fe durante 1 o 2 años. Imaginémoslo aguantando durante 10 años, luego 20 años, después 30 años. Siguió trabajando, pero parecía interminable, y ni una gota de agua caía del cielo. Sin embargo, Dios le había dicho que construyera el arca. ¿Es algo que se puede hacer sin fe? Cuando la terminó, ¿acaso no juzgó Dios finalmente al mundo con agua? ¿No salvó Dios a Noé y a su familia? A través de ellos, ¿no hizo Dios un mundo mejor para toda la humanidad? Todos los antepasados de la fe mencionados en Hebreos capítulo 11 perseveraron hasta el fin con fe. Si se hubieran rendido después de unos 10 años, 20 años o 30 años, no habrían presenciado la asombrosa obra de salvación de Dios. Continuemos con el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Acaso no es nuestro eterno reino de los cielos? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. En el camino hacia el eterno reino de los cielos, los israelitas espirituales enfrentan varias tentaciones en el desierto. Algunas personas caen cada vez que se enfrentan a una tentación, mientras que otras la superan. Cuando se da otro tipo de tentación, algunos vencen y otros caen. Y cuando llega una tentación diferente, algunos la superan y otros no. Cuando los israelitas salieron de Egipto, había unos 600.000 hombres. Pero cuando llegaron a Canaán, el número seguía siendo el mismo, a pesar de que habían pasado 40 años. Aunque muchos debieron de nacer en la segunda generación en esos 40 años, el número de israelitas se mantuvo igual desde el momento en que partieron hasta el momento en que llegaron. Lo que fue muy lamentable es que la segunda generación entró en la tierra de Canaán, pero los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora caminamos por el desierto de la fe. Nuestro objetivo es llegar hasta el fin. Alcanzar el 70% o el 80% no tiene sentido. No hay diferencia entre alcanzar el 70% o el 80%. Alcanzar el 90 o el 99 es lo mismo. Debemos llegar al cielo por completo. No podemos decir que alguien que llegó al 99% sea mejor que alguien que llegó al 70%. Todos son iguales. Ya sea que hayan llegado al 70 o al 99, su destino sigue siendo el mismo. Nuestro destino final es el eterno reino de los cielos. Aunque enfrentamos muchas dificultades y pruebas en el camino al cielo, nunca debemos rendirnos. Los que no pudieron entrar a Canaán fueron los que se dieron por vencidos a mitad del camino. Se rindieron, sometiéndose a las tentaciones. En lugar de decir, se rindieron, ¿cómo describe la Biblia lo que hicieron? Dice, cayeron en la tentación. Hermanos, no se rindan. Todo el mundo cae al menos una vez. No podemos evitar caer alguna vez en nuestra vida. Pero si caemos, deberíamos levantarnos de nuevo. Ya sea que tropecemos con una roca o perdamos el equilibrio, podemos caer. Entonces, solo tenemos que levantarnos de nuevo. Al hacerlo, no dejemos de alcanzar el reino de los cielos por el que luchamos. Dado que Dios ve esta época desde el principio, nos está animando a través del mensaje: no olvides lo que sucedió en los 40 años de vida de los israelitas en el desierto. Debes recordar por qué se rindieron y por qué no pudieron entrar a Canaán, para que no dejes de entrar al cielo. Dios nos dijo que tuviéramos mayor fe que los israelitas para poder entrar en el cielo. Veamos Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué debemos hacer? Debemos recordarlo. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Debemos aprender de su ejemplo para entrar al cielo. Se rindieron ellos, pero nosotros no nos rendiremos. Aunque una de las patinadoras cayó en el relevo de los 3.000 metros, ella volvió a levantarse, lo que llevó a su equipo a adelantar a los demás, llegando incluso a ser primeros. Al ver esto, me pregunté, ¿por qué creó Dios esta situación? ¿Por qué Dios nos dejó ver esto? Aunque la patinadora cayó en el relevo de los 3.000 metros, siguió patinando. Aunque se cayó, se levantó. Esta historia fue la más impresionante para mí.
Es por eso que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que debemos recordar por qué Dios hizo que los israelitas caminaran por el desierto. Fue para afligir y para hacer ¿qué más? Te provee para ver si tienes una fe suficientemente digna de entrar al cielo. A veces Dios nos permite caminar por un camino que es aburrido, extremadamente ocupado, agotador o fácil. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto es lo que la Biblia nos dice. Dios nos dijo que no olvidemos lo que pasó en el desierto. Si caminamos por el mismo camino que los israelitas, nos daremos por vencidos, nos sentiremos desanimados y nos postraremos como ellos. Por eso Dios nos dice que recordemos su camino para que no sigamos sus ejemplos mientras caminamos en el desierto de la fe. No nos desanimemos. Tampoco nos rindamos. Podemos renunciar a todo lo demás del mundo, pero nunca al reino de los cielos. Tengamos ánimo. Aunque nuestra vida física sea difícil y muchos problemas nos frenen y dificulten nuestra vida de la fe, Dios los coloca momentáneamente frente a nosotros, pero siempre nos abre un camino. Dios quiere ver cuánto hemos crecido. Si todavía somos niños pequeños que ni siquiera podemos gatear sobre un pequeño obstáculo, o si nos hemos convertido en adultos que pueden pasar por encima de cualquier cosa con facilidad. Ya que Dios promete abrir el camino, no nos aferremos demasiado a las dificultades, ni nos sintamos desanimados o desalentados. Miembros de nuestra familia de Sion, recordemos siempre que tenemos esperanza en el cielo y que estamos recorriendo el camino del Evangelio junto con Padre y Madre. Por tanto, estemos siempre alegres. Al hacerlo, convirtámonos todos en la hermosa familia celestial, que podrá disfrutar de la vida eterna y la felicidad en nuestro hogar espiritual, el cielo, donde habitan Padre y Madre por los siglos de los siglos. Los miembros de nuestra familia de Sion, anímense y reciban muchas bendiciones. Muchas gracias.